No necesita presentación Kalimba. Kalimba, muchísimas gracias por estar aquí conmigo Gracias en a ti. esta conversación. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Cómo es que la espiritualidad te ayuda a funcionar bien en tu vida? Yo quería ser basquetbolista. Los que me ven en la tele dicen, ay, es que es súper lindo y súper amable y siempre está de buenas, y un día me ven serio, es como, no esperaba. ¿Por qué tan serio? ¿Qué payaso? Yo en la tele lo veo, pues porque no sé, soy un ser humano. La verdad es que provino de la depresión. Estuve muy deprimido, muchos años, muy deprimido, y otros más que no lo notaba, porque convivía y estaba y salía, pero no notaba que nada me llenaba. ¿Qué preguntas te ayudaron de esta parte filosófica de la que tus papás te compartieron? Sí cuestioné a Dios fuertemente y le dije, si eres el Dios amoroso y justo que yo creo, ¿por qué permites que cometa errores que me destruyen? Hola, ¿qué tal? Soy Katy Calderón de la Barca y hoy mi corazón está de fiesta. Está de fiesta porque el invitado de hoy, bueno, es alguien que todo el mundo conocemos, no necesita presentación Kalimba. Kalimba, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en esta conversación. Encantado de estar aquí, gracias por la invitación. Felices, pues bueno, les comparto un poco lo que te decía. Claro. Que parte de tu música, de tu inspiración de la carrera, obviamente, bueno, pues yo te veía chiquito, es esta alegría, esta como parte que inspira, que conecta justo con lo que para mí hoy es el tema de la conversación, una parte espiritual, una parte como de fuerza interior que tienes, que transmites, y ese es uno de los recursos que te compartía que nos sacan adelante como seres humanos. Entonces, justo lo que quería era conversar de cómo es que tú te das cuenta, cómo arrancas esta conexión con esa fuerza exterior, cómo es que la espiritualidad te ayuda a funcionar bien en tu vida. La verdad es que estás tocando un tema muy curioso, porque yo he mencionado, yo quería ser basquetbolista, mido 1.68. Okay. Entonces, lo menciono porque nunca cruzó por mi mente ser cantante realmente. Nací en una familia de músicos y a cierta edad de chiquito descubrí que abriendo la boca melódicamente podía tocar las fibras de las personas. Me pasaron, no sé, cosas como gente en la escuela, desde la primaria, que una mamá o algo le decía a mi mamá, ay, dile a tu hijo que si le canta tantito a mi hija porque está triste, ¿no? O cántale a tus primos o a tu abuelita en sus cumpleaños, y querían que específicamente fuera yo. Entonces yo de chiquito era como, pues cántenle ustedes, ¿no? Porque yo... ¿Yo qué? Yo quiero jugar básquetbol. Exacto, yo quiero jugar igual que todos, ¿por qué tengo que cantar yo? Después descubrí que no todos tenían la entonación o el timbre o la voz que Dios me dio. Entonces ahí encontré que no era una cosa que todos tuvieran. Pero muchos años después descubrí que tenía un propósito. Al final del día, después del básquet, quise ser futbolista. ¿Y por qué mencioné que quería ser basquetbolista? Porque a mí de muy chiquito me cayó el 20 que yo no mandaba en mi vida. Yo mando sobre mis decisiones, sí. Pero las personas que creemos que controlamos nuestro destino o que la llegamos a creer, a mi parecer, vivimos en el error constante. ¿Y por qué lo digo? No puedes controlar tu destino si tú no controlaste tu principio. Yo no podría, mi destino, si estuviera en mis manos, sería ser basquetbolista. Claro. Haber jugado en Los Ángeles Lakers y en los Chicago Bulls, eso hubiera sido mi destino. Pero yo no pude haber controlado eso porque yo no controlé cuánto iba a medir, en qué país iba a nacer, en qué situación socioeconómica iba a estar, en qué escuela iba a estudiar. No estudié en ninguna universidad de Estados Unidos donde pudiera jugar básquetbol y terminar en la NBA, y si lo hubiera hecho probablemente no hubiera pasado por mi estatura. Entonces, yo de chiquito lo analicé. Mi papá era filósofo, mi abuelo era filósofo, me hicieron pensador desde pequeño. Curiosamente, ambos ateos. Y yo, dentro de la filosofía, encontré que yo no podía ser ateo, ¿no? Encontré que era imposible y era muy soberbio y era muy ególatra de mi parte pensar que el ser humano es el dueño y maestro de todo, cuando para empezar ni siquiera fuimos lo primero que existió. Claro. Antes de nosotros se crearon los universos, las estrellas, la Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros estamos dentro de una creación previa a nosotros. Y en algún momento llegamos nosotros con ese ego a decir yo controlo y yo mando.
Y hasta el día de hoy no podemos ponernos de acuerdo de dónde venimos. Claro. Los que creemos en la Biblia venimos de Adán y Eva porque Dios así lo quiso. Los que creen en la ciencia venimos del Big Bang. Los que no en la evolución, Rosh Hashanah, judaísmo, etcétera, 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 etcétera. Y cada uno tiene una creencia de dónde fuimos creados. Si ni siquiera sabemos a ciencia cierta, ¿no?, cómo fuimos creados, ¿cómo podemos tener la soberbia de decir que sabemos a dónde vamos? Que sabemos para qué tenemos 5 dedos o por qué, ¿no? Claro, y dime, ¿cómo logras justo como dices, desde muy niño, o sea, como que cachaste este cuestionamiento? ¿Cómo te hiciste esas preguntas? O sea, en base a qué, escucho algo de eso en tu discurso, pero digo, a la edad cuando dices de niño, Sí. ¿cómo logras eso? O sea, ¿qué preguntas te ayudaron de esta parte filosófica de la que no tus papás te compartieron? Yo creo que regresando un poco a que mi familia es de pensadores, de verdad que el pecado mayor en mi casa era no preguntar por qué o para qué, ¿no? Era así Qué lindo. Era un insulto a mi papá el que dijera a alguien una cosa y nosotros dijéramos sí, y nos fuéramos sin preguntarnos si lo que nos están diciendo es verdadero, es real, existirá otra verdad, porque existen varias verdades, ¿no? Entonces, existirá otra versión, existirá otra teoría, se le puede dar la vuelta. Y yo creo que pensando eso tuve que aceptar muchas realidades. Insisto en que me gustaba y he disfrutado la música toda mi vida. Me encanta que sea mi profesión y me gusta por los lugares en los que me ha puesto, como el día de hoy, que me da la oportunidad de platicar para muchas personas algo que es mucho más importante y mucho más profundo. Para mí, siempre lo he dicho, la música no es el fin, es el medio. Y creo que eso fue lo que yo entendí de chiquito. Entendí que tenía una voz que, independientemente de que yo me dedicara o no me dedicara a eso, tenía la capacidad de transformar situaciones. Personas que... Y luego, bueno, saco mi primer sencillo, mi tercer sencillo en mi primer disco, Tocando Fondo, y me lo reafirman. La mamá de una amiga me dice, mi marido murió hace 3 años, y yo no lo lloré, porque me dejó con 3 hijas y una situación, y entonces yo tenía que ser fuerte. Y el día que escuché tu canción, me guardé a llorar casi 3 semanas. O sea, me guardé a llorar casi un mes. Tu canción quebró algo en mí que me hizo llorar, pero lo necesitaba, porque si no hubiera llorado tampoco hubiera superado. No lo lloré, pero tampoco superé. No salí con nadie más, no avancé con mi vida. Estaba estancada en el momento en el que mi marido murió. Y como esa anécdota tengo muchas otras, desde más chico, del Rey León, muchas personas que me dijeron, es que tu voz en el Rey León ahora... Y es curioso porque nunca estuvo en mis planes que mi voz pudiera cambiar vidas o tocar corazones o personas, ¿no? Que me han dicho, yo me casé con tu canción y eres parte de... Entonces, cosas así. Y eso me hizo, pues, dentro de esta filosofía dije, bueno, ¿por qué? Okay. ¿Por qué mi voz? ¿No? Yo creo que todos tenemos un don que está diseñado para servir, eso es un hecho. Y creo que en el momento en el que te rindes, por decirlo así, a qué estás hecho, estoy escribiendo un libro de pequeñas fábulas y cuentos, y estoy escribiendo una de estas, habla de una licuadora que constantemente quiere ser refrigerador y sufre mucho la pobre licuadora, porque entonces ve que el refrigerador es más grande, ve que la gente se acerca más veces al refrigerador que a ella. Entonces es que del refrigerador les da comida, les hace esto, les bla, bla, bla. Entonces intenta de distintas maneras ser refrigerador y se frustra y no puede y no le sale. Entonces se empieza a frustrar hasta que acepta lo que es y para qué sirve. Y se da cuenta que ella también es una gran parte de lo que los seres humanos utilizamos, ¿no? Entonces, literalmente es eso. Creo que el ser humano vive frustrado, se deprime, le da ansiedad, cuando quiere controlar, y por eso empecé con la creación, cuando quieres controlar lo que está fuera de tu control. En tu control está decidir. Yo tomé la decisión de dejar de frustrarme por no poder ser basquetbolista. Eso está en mi control. Yo puedo decir, no me voy a morir frustrado. Voy a aceptar que sí tengo. Soy muy bueno para otros deportes. De hecho, me dieron algunos contratos de fútbol, pude haber jugado fútbol. Disfruto mucho... bailar, cantar, producir. Hay otras, soy buen fotógrafo, pintor, hay cosas que me gustan y que disfruto, y dentro de las que sí eres bueno, escoge, y estoy seguro que la que más te va a llenar es la que más le sirva a la humanidad, y lo sé porque lo viví. Claro. Cuando empezaba a hacer música y hacía otras cosas para mí mismo,
me empecé a deprimir y no entendía, parado en estadios, me acuerdo perfectamente algunos estadios, en Sonora estuve en un estadio de béisbol, estaba lleno, había 40 y tantas mil personas, y mientras cantaba yo pensaba, no sé qué rayos hago aquí. Claro. Me voy a bajar del escenario y no me voy a sentir mejor con 40 y tantas mil personas aplaudiéndome. No, algo está faltando. Descubrí que lo que estaba faltando es que lo estaba haciendo para mí, para llenarme a mí. Y cuando lo haces para empezar a servir, ahí creía que cantar era el fin, claro, no el medio. Y los dones que tenemos son el medio para el fin de alguien más, para que le sirva a alguien más. Y en ese momento te empiezas a sentir pleno. Claro, y quiero hacer justo un paréntesis porque algo justo de lo que estás hablando, Kalimba, y que como padres, cuando educamos, a veces en las propias parejas, o sea, nos dedicamos más a esta parte de quiero ser feliz teniendo y generando. Y lo que tú dices habla de un propósito. Cuando nosotros cambiamos el tema de quiero ser feliz haciendo esto o teniendo claro, esto, por el propósito que me hace feliz, el propósito y el sentido de vida, y darles esto a nuestros hijos, ponerle esto a nuestra vida, esa semilla, justamente puede llegar, como tú estás hablando, en esta transformación de lo que te faltaba era esa mirada, ¿no? 100%, y creo que mencionaste algo muy importante que me gustaría también transformar, y lo digo porque yo lo viví. Yo también muchos años creí que el propósito de uno es ser feliz, y lo decimos mucho. Sí. Es que el propósito de la vida es venir a ser feliz, ¿ok? ¿Cómo? Y cuando empiezas a cuestionar a alguien que cree que su propósito es ser feliz, llega una enredadera que ya no encuentra. Porque empieza a cuestionar muchas cosas. Hay gente que haciendo muchas maldades es feliz. No sé si está en paz, pero es feliz. Sí. Yo quiero dinero, yo vivo en cierta situación y quiero más poder, quiero más dinero, quiero más riqueza, quiero etcétera. Y si tengo que aplastar, destruir, secuestrar, hacer, etcétera, 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 para llegar donde voy a llegar, lo voy a hacer. Y el día que tenga ese dinero soy feliz. Y no tengo una conciencia porque creemos, sí, pero les remuerde la conciencia. No es cierto. Puedes tú también, así como yo decidí no estar frustrado, puedes acostumbrar a tu cuerpo a desconcientizarse. Puedes acostumbrar a tu mente a que le deje de pesar las atrocidades que el ser humano es capaz de hacer. Podemos hacerlo. Tenemos esa capacidad cerebral, tenemos esa capacidad de fortaleza en nosotros que nos dice de aquí en adelante esto es lo que voy a hacer y no me va a pesar. Y entonces dices, mira el dinero que estoy haciendo destruyendo y soy feliz. Sí se puede. Y entonces si empiezas a cuestionar eso, dirías, ¿ese es el propósito de la persona? Entonces debemos respetar su felicidad. Una persona que viniera hoy y dijera, yo consigo mis metas a través de destruir y estoy feliz, pues entonces deberíamos respetar su felicidad, ¿no? Las cárceles, los lugares que existen para pagar por penas de daños a otros, entonces no deberían existir. Porque esas personas fueron felices haciendo lo que hacían. Hicieron lo que querían hacer y lo que los llenaba. Entonces, ¿por qué los metemos a la cárcel? ¿Por qué los acusamos por buscar su felicidad o su satisfacción personal? Porque algo nos dice en la conciencia humana que no está bien, y ese es el espíritu. Si no tuviéramos espíritu, si no tuviéramos un poder mayor, si nosotros creyéramos que efectivamente el final de la cadena de los seres vivos es el ser humano, y que nosotros mandamos por encima de todo, tendríamos entonces que estar satisfechos con lo que cada ser humano decide hacer con su vida. No tenemos a quién rendirle cuentas, cada quien tiene una conciencia propia. Entonces, si mi conciencia me dice que robar está mal, pero la tuya no, ¿quién soy yo para acusarte? Claro. Si existen penas, si existen pagas, si existen delitos, es que existe alguien que nos tuvo que venir a decir, oigan, seres humanos, no es por aquí. Por aquí no es, por aquí se dañan. Si te fijas, todas las penas son cosas que nos hacen daño a nosotros mismos. Claro, que no es una generación de conciencia, que me parece importantísimo lo que dices, porque cuando nosotros, fíjate, a veces yo hablando con adolescentes y se los comparto tal cual, las preguntas que les hago para buscar esta conciencia de la que está hablando Kalimba es, viendo tu acción, tú de ti contigo, aquí no hay nadie más que te mire, tus valores y esa parte sabia de tu interior que te va a decir, lo que hiciste te gusta, resuena con tus valores, te deja satisfecho, vibra en la persona en la que tú quieres ser y convertirte. Claro. No ha habido hasta hoy un chavo, por más dura la cosa que haya hecho, que me diga, no me importa. O sea, cuando los llevas a ese lugar y ellos se dejan llevar porque también es una decisión, claro,
siempre dice, no estuvo bien, no está correcto, no fue amable, no fue respetuoso, eso no es amor. O sea, Sí. es justo de lo que estás hablando, ¿no? Y Sí. cuando a veces castigamos o buscamos estas penas, o sea, no buscamos la conciencia, ¿no? Así es. ¿Cómo de las cosas que has vivido te llevan justo a decir aquí, o sea, aquí está esta conciencia? ¿Cómo nos invitas a que podamos conectar con eso? Yo creo que lo primero es ceder un poquito sobre nuestra humanidad, es decir, yo creo fielmente en Dios, pero jamás le impongo a Dios a nadie. Yo lo que le digo a todo el mundo es que hagan lo que hice yo en algún momento, que fue pregunta. Es decir, yo tengo una relación muy cercana a Dios, muy amorosa, muy linda, una relación, no una religión. Sí. Porque un día a los 16 años yo le dije, si realmente existes, te quiero conocer. Si realmente existes, y quiero contar un poquito una historia chiquita, porque yo estuve predicando algún tiempo en iglesias y en otros lugares, y les decía, les voy a decir cómo llegué a Dios. Yo empecé a hacer televisión a los 3 años, a los 2 años, 6 meses. Eso significa que desde mi primer año de escuela, cuando yo entré a la escuela, ya era el famoso. O sea, no hubo un año, hasta el día de hoy yo no he entrado a ninguna escuela, a ningún grupo social, a ningún equipo de fútbol, en todos los lugares donde ya llegué siendo el famoso, porque empecé a los 2 años. Claro. Y también eso implica que desde chico ya llegué con un prejuicio. Los que me ven en la tele dicen, ay, es que es súper lindo y súper amable y siempre está de buenas, y un día me ven serio, es como, no esperaba. ¿Por qué tan serio? ¿Qué payaso? Yo en la tele lo veo, pues porque no sé, soy un ser humano, ¿sabes? Entonces los que en la tele me ven de buenas quieren que siempre esté de buenas. Los que me vieron en una entrevista seria es como, no, ha de ser más seriezón. Y un día me ven muy movido, es como, no, mira, llego con un prejuicio a todos lados. Han creado un prejuicio de nosotros, las figuras públicas, a través de lo que ellos ven y deciden que nosotros somos en pantalla. Entonces, a mis 16, mi filosofía, curiosamente la filosofía de mi padre ateo, me hizo cuestionar si yo le estaba haciendo lo mismo a Dios. Dios siempre es lo que a cada quien le conviene. Dios parte de lo que a cada quien le conviene. Tú pudiste haber nacido en la familia más cristiana, católica, judía, atea, etcétera, 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 y vas a lo largo de tu vida vas a decidir quién es Dios para ti, si existe, si no existe, si existe como lo dice un libro o si existe como lo decides tú, según qué libro y según qué creencia te acomode. La pregunta ¿es justo eso para Él? ¿Sería justo que yo sea para ti la entrevista en la que me viste? Si me viste en una entrevista súper feliz y riéndome y haciendo bromas, ¿tengo la obligación de llegar un día a un restaurante y ser el mismo bromista porque así es como tú me visualizaste? Si un día me viste serio, ¿tengo la obligación de ser siempre serio? No. Mi único derecho es ser Kalimba, ser quien soy constantemente. Y es el mismo derecho que tiene Dios. Yo no puedo decir que Dios es malo porque de chiquito yo le rogaba y le pedía por mi abuelita, pero al final sí se murió, entonces Dios es un malo. Yo no puedo decir, no, Dios es maravilloso porque le rogué y no se murió, entonces Dios es maravilloso. Entonces Dios siempre tiene que caer en lo que a ti te conviene. Lo curioso es que si Dios te creó a ti, ¿por qué debe ser Él el que te sirva a ti? O si no te acomodó, eso no quita su existencia. Que yo mañana haga algo que a mi hijo de 4 años, lo digo más con él porque mi hija de 13 tiene una conciencia espectacular y es mucho más complejo, pero mi hijo tiene un carácter muy difícil. Hago muchas cosas que a él no le gusta, como por ejemplo le doy de desayunar alimentos y no dulces. Claro. Y a él no le parece. Que yo haga las cosas que a él no le parecen no evita mi existencia. Él no puede mañana decir, mi papá no existe porque cuando le pido que me compre un carrito no me lo compra. Que yo no haga lo que mi hijo desea no significa que yo no exista. Y eso le hacemos a Dios. Dios no existe porque cuando yo le pido no me cumple. Y yo dije, ¿en qué momento Dios es un genio de la botella? Dios no está ahí para frotar y pedir. Él te creó a ti. Dios tampoco deja de existir porque simplemente tú has tomado tus decisiones. Y alguien me preguntó un día, ¿por qué crees tan fielmente en Dios con tanta gente pobre y con tanta gente con hambre? ¿Dónde está Dios? Le dije, ¿dónde está Dios? En tu bolsillo. Dios está en un versículo que dice, Dios ama al dador alegre. Dios está en un versículo que dice, ámense como a sí mismos. Tú no te dejas morirte de hambre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dejas que los demás sí? Yo quiero preguntarte, y se lo dije a la persona que me lo preguntó un día, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste a un banco, a una fundación, a un lugar y dijiste que hay 10 pesos? Ya no digas millones, cientos, miles. Tomen, yo tengo 10.
porque multiplícalo por la cantidad de personas que en el mundo pudiéramos dar 10 pesos. Somos trillones. ¿Sabes cuánto dinero habría si cada uno de nosotros va a donar 10 pesos? Pero no lo hacemos. Podemos ir a un antro un fin de semana, podemos ir con nuestros amigos, podemos gastar en nuestros lujos, en lo que nos gusta, en Netflix, en cosas, ¿sabes? Sí. Pagamos 99 pesos de distintas plataformas que nos sirven para entretenernos a lo largo del día, pero no vamos a donar 10 pesos una vez al mes, una vez al año. Pero vemos África y entonces no existe Dios. Claro. No es culpa de Él. Él también nos dio libre albedrío y Él también nos dio decisión, y por eso dije, creo que la conciencia en mi caso provino en el momento que cedí, en el momento que dije, ok, yo no creé nada, yo no lo creé, yo ni siquiera me creé a mí mismo, yo no decidí llamarme Kalima, medir unos 68, ser mulato, que mi padre fuera cubano, mi mamá francesa, mexicana, etcétera, etcétera. Yo no lo decidí. A esa persona que lo decidió por mí, como se llame, me gustaría conocerla. Y ahí empezó todo. A ti que lo decidiste por mí, me gustaría conocerte. Y pónganle como quieran, de verdad, yo le voy a llamar Dios, pero si quieren decir que fue el universo, karma, vibra, energía, amor, bienvenido. Solo cedan a conocer a ese algo que fue lo que te creó, que fue lo que decidió que estuvieras aquí. Materia, ciencia, como le quieras llamar. Claro, claro. Y en ese momento van a empezar a venir muchas más respuestas, porque vas a dejar de querer tú tener las respuestas a lo que tú ni siquiera conoces. ¿Cómo encontraste esta línea justo que divide la parte que te corresponde a ti? Porque escucho claramente, ¿no?, la aceptación, un poco en tu relato, la aceptación de la realidad, o sea, esto es lo que hay, ¿no? Y de aquí para acá yo no tengo lo que hablas como libre albedrío. Esto yo no lo puedo modificar. Ahora, claro, sí puedo modificar mi relación con eso, ¿no? Y ahí es donde puedo escuchar también que tú hablas de cómo te llena y cómo cambió en ese momento de este estadio lleno de gente el sentido de llenarte al hacer un cambio claro, en la relación con eso que había, ¿no? ¿Cómo podrías compartirnos momentitos donde eso se daba? La verdad es que provino de la depresión. Estuve muy deprimido, muchos años, muy deprimido, y otros más que no lo notaba, porque convivía y estaba y salía, pero no notaba que nada me llenaba. Y después sí caí en depresión de tristeza, depresión de no quererme parar de mi cama, depresión de llegar a lugares y ya no querer ir, depresión real. Y a través de la depresión empecé a preguntar qué es lo que me llenaba, qué propósito tenía, muchísimas preguntas. Y encontré una que me da mucho la atención, que proviene del libre albedrío. Un día, ya en ese entonces, yo platicando con Dios, ya tenía una relación con Él, le dije, ¿por qué tú, o sea, molesto, por qué rayos me diste libre albedrío? ¿Por qué no me creaste un ser que automáticamente te tuviera que amar, que automáticamente entendiera las demás cosas? ¿Por qué me dejas cometer errores? ¿Por qué me dejas hacer tonterías y hacer cosas que me lastiman? Sí cuestioné a Dios fuertemente y le dije, si eres el Dios amoroso y justo que yo creo, ¿por qué permites que cometa errores que me destruyen? Y Él me contestó, porque el amor no se puede obligar. Porque si yo creara robots, entonces no es amor. Claro, y quiero parar ahí porque si algo me he escuchado repetir en los últimos años a los papás en estos temas de crianza es darles un espacio para el error. Absolutamente. Permite que tus hijos, o sea, el amor incluye, permíteles equivocarse. Y lo estás poniendo justo en esta misma relación. Si yo dejo que mis hijos se equivoquen, les creo dos cosas. Primero, les creo madurez, porque voy a observar su reacción a esa equivocación. Los voy a conocer también, voy a ver, uno, no puedo estar yo siempre aquí. No puedo estar. Dios sí, pero sabemos que nos da libre albedrío porque quiere amor real. Tú tienes la decisión desde amarlo profundamente hasta decidir que no existe para ti. Y Él te da esa libertad, porque cuando quieres que te amen, no puedes amarrar a alguien. Entonces, bueno, tenemos libre albedrío. Yo dejo que mis hijos se equivoquen. Y aclaro, no busco que se equivoquen y no provoco que se equivoquen. Eso es muy diferente. Y proviene también del Dios castiga o Dios. No. Dios no te manda a que te tropieces. Lo permite. Para ver cómo reaccionas, para ver cómo creces. Entonces, siempre he puesto el ejemplo de la bicicleta, ¿no? Le prometemos a nuestros hijos no soltarlos. No me sueltes, no, te lo juro que no. Lo vas a soltar y todos lo sabemos. Todos los papás sabemos que le vamos a decir, no, pero cuando vemos que ya le entendió, lo vamos a soltar. No le vas a avisar porque se va a caer inmediatamente. Sí, aquí te tengo, y lo sueltas. Cuando lo sueltes van a pasar algunas cosas. Hay distintos
rápidos como distintos escenarios, ¿no? Uno es, va a pedalear y se va a dar cuenta que solito puede y va a crecer su confianza. 2, se va a caer y lo que va a aprender de ti no es que eres un mal papá que lo soltó, es que lo primero que vas a hacer en el segundo que se caiga es correr a ver que esté bien, es curarlo. Y le vas a enseñar que se va a poder caer en el futuro muchas veces. Y 1, siempre que puedas vas a estar ahí. Y 2, no pasa nada. Párate y vamos a volver a hacerlo. El error es lo único que nos hace crecer, es lo único que nos hace evolucionar, es lo único que nos hace avanzar. A través del error científico es que hemos descubierto y perfeccionado muchas medicinas, muchas vacunas, muchas cosas. A través del error musical es como yo llego a canciones. Si piensan que mis discos de 10 canciones es porque hago 10 canciones, están en el mayor error del mundo. Hago 80 y saco las 10 que tuvieron el menor error posible. Y tú ya tienes hacia ti esta relación, o sea, generaste esta relación de me permito mirarme con este amor, compasión, empatía, en donde me permito tener errores. 100%. Y hasta los disfruto muchas veces. Los pocos errores que no disfruto son los que ves venir y no haces nada para evitarlo. esos son los que ya sabía que me iba a doler, ya sabía que me iba a lastimar, ya sabía que no estaba bien, ¿para qué me vine a meter aquí? Creo que la madurez realmente consiste en eso. La verdadera madurez viene el día que descubrimos que hay muchas cosas que nuestra intuición, conciencia, espíritu, lo que le quieran llamar, nos dice para allá no es, y ya aprendimos a decir, entonces, ¿a qué voy? Para mí ahí está la base de la madurez, ¿no? Claro. El momento en el que pones primero prefiero estar en paz, prefiero estar bien, prefiero hacerme bien, que el vivir esa historia o esa experiencia, porque nos encanta de jóvenes y a todos, ¿no? De adolescentes y en nuestra adultez joven es bien padre de, va a valer la pena la experiencia, y lo de grande dices, me lo pude haber ahorrado, la verdad. Claro, y esa diferencia que es la que también un poco tiene que ver con el cerebro adolescente, que no tiene freno de mano, ¿no? Y que hoy dices, en efecto, tanta práctica y es a donde iba, o sea, el también permitir ese espacio de los errores, lo que escucho que te gusta, obviamente no es como decías, no la parte de, ay, muy mal que te equivocaste, sino lo que viene después, el aprendizaje que es, me imagino que en esta etapa que hablabas de esta depresión o este profundo dolor en el que te encontrabas, o sea, te llevó a un espacio que fue el que probablemente dijiste, para esto, ¿no? Vale la pena. 100%. La verdad es que me despojé y esa parte la recomiendo infinitamente. Creo que muchas personas tienen viajes, se van a, ¿sabes? Se van a, Sí. a Asia o a ciertos lugares o se guardan con sectas, sociedades, etcétera, 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 para encontrar algo que podemos encontrar con nosotros. Si necesitas aislarte realmente de esa manera, bienvenido, hazlo, pero nosotros tenemos la capacidad de aislarnos, incluso dentro de la cotidianidad y de la sociedad en la que vivimos. Acabo de hablar con mi guitarrista hace un par de días, de una amiga que tenemos corista, y dijo, se ha vuelto muy rara, como que dejó de seguir a todos en Instagram, empezó a meditar mucho, no sé qué. Le dije, no, maduró. No se volvió rara, al revés, se está volviendo la mejor versión de sí misma. Descubrió que probablemente seguía a muchas personas en Instagram que no le servían de nada. Descubrió que, y Instagram es el ejemplo, pero eso pasa en la vida real. 100%. Vemos a las personas que mientras más crecemos empezamos a darnos cuenta cómo los amigos se van reduciendo y ya no nos duele, no es como, ay, tenía tantos, es como, no, la pasé bien, los disfruté, ellos a mí, qué bueno, nos dejamos algo, pero no eran las personas que van a envejecer conmigo, no eran las personas que me edificaban. Yo tuve 100,000 amigos de la fiesta y hoy puedo decir que tengo 4 grandes amigos de la vida. Y esos son los que valen la pena, de todo, de que los que te dan consejos reales, los que cuando te ven abajo, el consejo viene para edificarte, el consejo viene para que tu corazón, tu mente, tu vida se haga más fuerte, aunque no sea lo que quieras escuchar. Aunque vengan a decirte, perdóname, el que se está equivocando eres tú, pero te lo tengo que decir para que seas una mejor versión de ti mismo, esos son los que valen la pena. Y esos son los que de adolescentes más alejamos. Y luego nos vamos dando cuenta y las cosas se voltean, todo tiene un tiempo también. Claro. Pero efectivamente, despojarse de todo es algo que yo lo recomiendo mucho, de todo. De repente diles a tus amigos, oigan, el próximo mes yo creo que no me van a ver, porque me voy a tomar tiempo para mí. Los que se vayan, déjalos irse. Los que se queden, qué maravilla. Lo que entiendas de ti, descubre los primeros días que te cuesta mucho estar contigo mismo, que no te caes tan bien, que no sabías estar solo y tú jurabas que sí, todo el mundo decimos, no hombre, yo sé estar solo, lo que pasa es que no me gusta, pero sé, inténtalo.
Y entonces dime si puedes. ¿Qué pasa en esta soledad? O sea, justo como escuchamos, ¿no? Te despojas. Y cuando te despojas, obviamente, la atención se va de todo esto a lo que atendías para poner el foco de atención en ti. ¿Cómo podríamos caminar en ese momento en el que nos topamos con nosotros mismos? Compártenos un poquito cómo fue encontrarte, porque además me imagino que esto lo has hecho en diferentes momentos de tu vida. Todos han partido de una búsqueda constante de sabiduría, ¿no? La sabiduría, dejándolo un poquito claro, no es ni el conocimiento ni la inteligencia, es la unión de estas con la decisión. Sabiduría es, puedes tener mucho conocimiento y usarlo mal, no eres sabio. Puedes tener mucha inteligencia y poco conocimiento y poca sabiduría. La sabiduría realmente proviene en entender las cosas, conocer cosas y saber cómo ponerlas en práctica. Entonces creo que en mi caso la búsqueda de la sabiduría, y es curioso que yo diga que llegué a Dios gracias a un filósofo ateo, que es mi padre, pero él me enseñó a buscar constantemente la sabiduría. Y entonces siempre la pregunta del por qué y para qué, pero no hacerla desde el punto de ser un mártir. ¿Por qué me pasó esto? Sí, pregúntate por qué, no te tires al piso. Claro, o sea, podríamos hablar un poco que si se hace la pregunta con esta curiosidad natural e inocente de los niños, ¿no? Que es muy diferente que esta pregunta que juzga, que busca señalar al otro, un por qué que es curioso, que es abierto, que quiere conocer. Y que no te aburres, ni te canses, ni te hartes de preguntarlo, ¿sabes? Mi hijo le da ahorita exactamente está en la etapa de por qué, hasta que le digo ya, porque, o sea, ya no tengo más respuesta, ¿no? Sí. Mira, papá, un pájaro, sí están padrísimos. Los pájaros vuelan, sí, ¿por qué? Porque tienen alas. ¿Pero por qué tienen alas? Porque la especie de las aves tiene alas, ¿no? Esa especie tiene alas. ¿Pero por qué? Y llega un punto de digo, ya no sé, yo no lo sé, ya no sé más. Deberíamos hacer eso más a menudo. Sí. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Ok, porque me gusta. ¿Por qué me gusta? Porque me trae dinero. ¿Por qué me trae dinero? En mi caso, ¿por qué gano dinero de cantar? Porque otras personas lo pagan. ¿Y por qué lo pagan? Es decir, ¿por qué alguien querría pagar para escuchar mi voz? Hacerme la pregunta con curiosidad, como dijiste, no con juicio. Sí. ¿Por qué alguien querría gastar su dinero en escuchar mi voz? ¿Qué puede tener mi voz que no tenga la de algún otro? Claro. ¿Qué te hace escuchar mi voz? ¿Por qué pagaste para ir a verme? Ok, porque entretiene. ¿Y el entretenimiento qué le da a su vida? ¿Qué le provee? Pues un momento en el que puede cambiar su energía. Entonces realmente lo que yo hago no solo es entretener, claro, es realmente tocar la vida de la gente. Alguien que venía frustrado de su oficina, triste, enamorado, emocionado, con ganas de fiesta, con ganas de salirse de lo que estaba trayendo en la cabeza. Entonces no soy solamente entretenimiento. Y si no soy solamente entretenimiento, igual debería ponerle más atención a cómo participo en la vida de la gente. Y ahí es donde descubro cómo sirvo, cuál es mi servicio. Y en ese momento ya todo empieza a caer en orden. Dejo de subirme al escenario y decir, voy a subirme a cantar increíble para que la gente se le caiga la baba y diga, no te pases, qué voz tiene este hombre. ¿Qué va a pasar cuando me encuentre alguien con una mejor voz? Me voy a frustrar. ¿Qué va a pasar? Y lo pensé. ¿Qué va a pasar si mañana Dios quiera que mi voz se acabe por cualquier razón? Pueden ser millones de razones por las cuales mi voz podría dejar de existir. Me pasó en el 2005 al 2007, tuve una bacteria muy fuerte y casi me quedo mudo. Y esa es una de las primeras veces en mi vida que me pregunté, ¿y si me quedo mudo, quién soy? Soy el de la tele desde que tengo 2 años. Claro. Si ya no soy el de la tele, entonces, ¿quién sí soy? Y ese tipo de preguntas, si esto que yo creo que es lo que me define, en mi caso me definía ser el famoso, ser el de la bonita voz, ser el que entra a la escuela y es popular porque está en la tele, eso es lo que me definió muchos años. Si me lo quitaran, ¿quién sí soy? Claro. Y eso fue despojarte, por ejemplo, en ese momento en el que despojarte de tu voz, ¿no? Por una bacteria, por lo que haya sido. Y despojarte, ¿cómo logras, ahora sí que entrelazar esta historia para recuperarte? Es muy bonito vivir, y es una cosa muy curiosa, pero es muy bonito aceptar la tribulación. En mi caso no me despojé de mi voz por opción. Me vino una bacteria, me vino una enfermedad, como acabamos de vivir una pandemia. Sí. Yo creo que las personas que saldremos mucho más fuertes de una pandemia mundial que tuvo mucha mortandad, y no solamente a nivel físico, ¿no? Muchas cosas murieron de nosotros, amigos,
relaciones, matrimonios, bolsillos, finanzas, empleos, cosas que el futuro que veíamos murió. Tal cual. La situación decidió quitárnosla. Y cuando eso pasó, en mi caso, cuando me despojaron de lo que yo creí que era mi valor, claro, lo primero fue miedo, lo primero fue tristeza, lo primero fue entonces ¿quién voy a ser? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo? Porque te lo digo desde el fondo, era cuando crees que algo es tu valor y no estás todavía seguro de por qué o para qué, lo utilizas como un arma para bien y para mal. Me encanta, yo tengo fundaciones desde los 17 años, participo de fundaciones, me gusta, entonces para bien está padre porque soy una figura pública, me ayuda, pero tampoco voy a decir que no me ayudaba para ligar. Claro. Era el de la tele y era el de la voz bonita, yo sé que si le canto a alguien puedo hacer que sienta cosas padres, ¿no? Yo sé que si lo invito a un concierto me va a ver en el escenario y va a ver a 10,000 personas aplaudir y eso te hace como, te da cierto estatus de hombre y tú lo que haces y eres admirado. Y claro, por supuesto que para mí, entonces, sí esas dudas tan chiquitas como la próxima vez que me quiera ligar a alguien, ¿quién le voy a decir que soy? Sin voz, sin la tele, sin lo que yo creí que valía, entonces, ¿quién sí le voy a decir que soy? ¿Qué va a ser lo que esa persona la haga sentirse orgullosa de quien se la está ligando? Atraída. Soy un buen hijo, soy un buen hermano, seré un buen padre, ahí todavía no tenía hijos. Y empecé a darme cuenta que había muchas otras cosas y por eso dije, te despojas hasta que cuaja. Sí. Yo no sabía, de verdad, duró 2 años. Yo creí que me iba a quedar mudo y tarde o temprano viene esta parte y esta nueva palabra bien bonita, resiliencia, y después aceptación. Y es, ok, ya no voy a ser el de la voz padre y no sé si eso me va a sacar de la televisión. 1, ¿qué otras cosas sé hacer? Porque me he basado en que con que canto bonito ya la hice. Sí. ¿Qué otras cosas sé hacer? Y ahí descubrí fotografía, pintura, cocina, hablar. Me encanta hablar y me encanta dejar un mensaje, ser orador. Ah, mira, resulta que tengo muchas otras cosas que había dejado pasar de mí mismo. Qué padre, tengo otros dones, tengo otras cosas que podría hacer con o sin voz. ¿Qué cosas sé hacer que no les he puesto atención o he dejado pasar que podrían ser mañana algo útil en mi vida? Y que estoy perdiendo el tiempo en fiesta o en cualquier otra cosa, en distracciones, en vez de usar estos dones que Dios me ha dado, y encontré otros. Y luego vino una más padre, dije, ok, acabo de descubrir, y esto lo pensé porque además siempre he querido ser esposo, siempre es uno de los sueños de mi vida, ser esposo es uno de los sueños de mi vida, y dije, cuando yo mañana sea el esposo de alguien, creo que esa persona va a estar más orgullosa de decir, es un gran padre, es un buen hijo, es un gran esposo, es un buen ser humano, a decir, uff, qué vozarrón tiene. Porque hay gente que tiene un vozarrón y son verdaderos patanes. Totalmente. Y es la verdad. Y eso me hizo descubrir esa parte, descubrir que había un Kalimba muy desaprovechado, muy desprestigiado, muy literalmente, ¿no? Que no le había puesto nada de atención, muy desatendido, es la palabra correcta, y al Kalimba que le había puesto atención era el que conocí desde los 2 años. Claro. El personaje, no la persona. Y todos creamos un personaje. Cuando empiezas a entrar a la escuela y de repente descubres que eres el guapito, y puede ser para bien y para mal, claro, ¿no? Si eres el gordito y creas es que todos siempre me dijeron el gordito y la primera chava que me gustó no me puso atención porque era gordito, y te la crees, y creces siendo el gordito, y no eres el gordito, y tampoco eres el guapito. Y tampoco eres el atleta, y tampoco, ese es tu personaje, eso es lo que ha definido, tu don ha definido quién eres, pero eso no es lo que eres. Claro. Esa es tu moneda de cambio hacia la sociedad para comercializar. Bienvenido. Eso es lo que tal vez te deje dinero en un futuro, eso puede ser tu carrera, pero eso no es lo que eres. Porque si al atleta mañana le quitaran las piernas, entonces ¿quién es? Si el gordito mañana adelgaza, ¿ahora quién es? Si el guapo mañana ya no es tan guapo, ¿ahora quién es? Que no te defina este adjetivo calificativo que tú te pusiste a cierta edad o que viene de tus acciones. Claro, y ¿no? Tiene que ver justo como nos dices, o sea, un poco es una invitación a un cambio de perspectiva. Todos tenemos, como iniciamos esta conversación, ¿no? Un prejuicio de acerca del otro o de nosotros mismos. Y cuando tenemos esta mirada más curiosa, y curiosa empática, curiosa compasiva, claro, curiosa amorosa, entonces nos lleva a descubrir, y gracias, como bien lo estás diciendo, a una crisis que probablemente
haya tenido profundo dolor, tristeza, y este despojo del que nos hablas de, me despojaron de esto, bueno, ¿a dónde quiero voltear? Y es justamente el tema resiliencia, o sea, cómo a través de esta crisis, pérdida, situación problemática, me puedo mover del lugar, que es claro, mucho lo que nos estás compartiendo, ¿no? Esta capacidad de mirar a otro espacio, esta capacidad, te diría, o sea, tienes la mirada hacia afuera, pero tienes muy ya automatizada tu propia mirada hacia adentro, que es, creo, lo que además también estás haciendo con tus hijos, ¿no? Y bueno, me encanta lo último que también quiero retomar, o sea, esta parte de voltearte a ver en un espacio de pareja en donde no he tenido la oportunidad de ser ese esposo que quisiera ser, ¿no? Y entonces, ¿cómo ahí te aparece también, ¿no?, una área de oportunidad en la que te vuelves otra vez creativo y constructor de tu propia versión? Y entonces ahí, ¿cómo le entras a esa parte que descubres? Creo que hay que soltar la historia, es decir, soltar la historia de película, hay que soltar el Hollywood. Nos encanta en la adolescencia hacernos de esta versión hollywoodense de la vida, en la cual conoces a alguien y te quieres entregar, ¿no? Así al 100% como en Titanic o como en cualquier otra película mencionada de me voy a enamorar perdidamente, y dejamos entonces la conciencia a un lado, las alarmas las apagamos, ¿no? Estoy viendo que no me conviene por esto y esto y esto y esto, pero es que estoy perdidamente enamorado y es más importante. Y las películas de Hollywood nunca te muestran el final. Sí. O sea, te muestran hasta donde se casan. El después de. Ajá, no te muestran el después de. No te muestran que probablemente sí se quedaron casados toda su vida, pero que pelearon 100 veces. Que tuvieron que sobrevivir a cosas, que hubo tribulaciones en ese matrimonio, que no existe el matrimonio que llega y se siente hermoso y se agarra la mano y te va a decir jamás nos hemos odiado, no lo hay, porque te odias a ti mismo a veces, te despiertas y no te caes bien. Tal cual. El verdadero matrimonio es vas a voltear a ver a alguien y vas a decir, la verdad es que me has caído mal tantas veces, pero mi amor, que es una decisión, no una emoción ni un sentimiento, mi amor fue mayor a las veces que no me caías bien. Y no tiene de malo que no me hayas caído bien, porque había días que yo no me caía bien. Así pasa. Entonces creo que el soltar la película y soltar el Hollywood y ponerte en la realidad es lo que mejor le puede hacer a un ser humano para crecer con madurez, para tomar las decisiones correctas, para tener la conciencia correcta. Dejar de esperar que alguien venga y resuelva por nosotros. En el caso de muchas mujeres, que hoy me da, de verdad, sin caer en el extremo, porque creo que ya no estamos yendo a un extremo también en el feminismo y en muchas otras cosas, racismo, yo que soy negro lo digo, creo que ya ahora nos volvimos intolerantes a la otra parte, ¿no? Ahora ya no se puede hablar o tocar un tema con un pensamiento de decir, perdón, yo no estoy de acuerdo, uy, no está de acuerdo, es homofóbico, o es racista, o espérame, tiene el derecho a no estar de acuerdo, también escuchemos a las otras partes, pero me da mucho gusto hoy ver que ya no están esperando un príncipe azul, porque esa era la película. Porque eso va a hacer, nos va a obligar a nosotros como hombres, cuando alguien ya no te necesita, tienes que valer mucho más. La verdad es que cuántos hombres no valíamos nada, y lo digo de corazón, pero si le gustabas a una chava, ella lo que quería era alguien que la cuidara y que se perdiera enamorada, o sea, perdidamente enamorada de ti, lo único que tenías que hacer era, no sé, pide la mejor mesa del antro y, ¿sabes? O sea, haz dos, tres detallitos estúpidos y ya la hiciste. Claro. Más allá de si la trataste bien, de si eres un hombre entero, de muchas otras cosas, pues nada más sé el príncipe. El príncipe anda en un caballo, ten un buen coche. El príncipe trae capa, vístete bien. El príncipe tiene un castillo, pues pide la mejor mesa, ten un buen depa, ten una buena casa, ten algo que apantalle. Eso tenían los príncipes. Pero la verdadera parte de un príncipe, de un real príncipe, es que tiene obligaciones. Es que está a cargo de un reinado, a cargo. Es que los reyes, los presidentes, los etcétera, 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 son los más estresados por cuidar una nación, o deberían ser. Sí. El puesto de un príncipe no es más que un privilegio, es un servicio. Un verdadero rey, un verdadero príncipe prestan un servicio. Entonces, si de verdad esperan un príncipe, esperen ese. Esperen el que esté para servir. No que sea tampoco su esclavo, ese es otro punto. Claro, servir en este sentido del que hablabas, ¿no? De lo que nos llena cuando sumamos a la vida del otro, lo que nos llena cuando cambiamos a través de nuestras acciones y con amor la vida del otro. Entonces, creo que te refieres justamente a esta parte, ¿no? Que a veces, como bien dicen, los adolescentes brincan con esto, ¿no? Y es, no, ya no, y todo, con esta posición que a veces por edad no nos alcanza la vida para poder tener esta reacción tan sabia, ¿no? Kalimba, ¿con qué? Se nos acaba el tiempo y se me fue como ahora sí que como agua. ¿Qué nos podrías dejar como mensaje
ahora sí que para que siga vibrando nuestro corazón con todas estas cosas lindas que nos estás compartiendo? Para mí es muy difícil, muy difícil explicar todo esto quitando a Dios del mapa. Es muy difícil, porque hasta que el Espíritu no te habla, hasta que tú permites escuchar una voz, yo siempre he dicho, la oración no es un monólogo, es una conversación. Y de hecho no tiene que ver específicamente con Dios. Ahorita estamos teniendo una conversación y somos oradores uno con el otro. Entonces, hasta que tú, por eso mis primeras frases y arranqué diciendo, hay que rendirse, hay que entender que no controlamos, no hay que ser soberbios, no hay que tener el ego de creer que las cosas están en nuestras manos, porque se nos van a salir tarde o temprano y nos vamos a dar una pérdida enorme. Yo juré que yo controlaba todo y me di cuenta que no. Porque imagínate, trillones de personas controlando cada uno, pues algo de lo que yo quiero controlar debe chocar con lo que tú quieres controlar. Y no podemos los dos tener la razón. Entonces, para mí es muy difícil decir cómo te vas a encontrar quitando a Dios. Y voy a poner a Dios en el punto más importante que Él mismo es. Él es amor. Entonces no hablo del Dios de los mandamientos, no hablo del Dios del Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, de Jesús, de la Trinidad. Todo eso, muchas de esas cosas yo las creo, yo leo el libro, la Biblia es mi libro favorito. Sin embargo, no estoy hablando del Dios de la literatura, estoy hablando del Dios que es amor. Si realmente te rindes y decides amarte como eres, primero te tienes que rendir para entender que tú no te creaste. Si no, yo hubiera vivido enojado porque mido 1.68 toda mi vida. Claro. Y ni siquiera hubiera tenido con quién enojarme, porque si no existe Dios, pues me tengo que enojar conmigo mismo, ¿no? Como mis células no decidieron que yo creciera más, entonces, ¿con quién me enojo además? Entonces, si tengo con quién enojarme, entonces si hay un Dios. Y si hay un Dios, lejos de estar enojado, debería preguntarle por qué, para qué, por qué me hizo así, para qué estoy. Y en ese momento entender, ahora que mencionaste a los padres y a los hijos, y yo que ahora tengo 2 y que nos cambian el panorama absoluto, nos damos cuenta que todas las decisiones de un padre hacia un hijo son con amor. Todas, ¿no? Hay padres no amorosos, pero en el caso del que los ames, en nuestro caso, son con amor. Entonces, si Dios me hizo con amor, soy perfecto como soy. Soy perfecto como soy, cuanto mido, lo que hago, que canto, lo que pienso. Si Él me permite equivocarme, lo hace con amor. Si Él me permite tropezarme, lo hace con amor. Si yo veo mis errores y en vez de verlos como soy un tarado, me equivoqué para allá, pienso, ok, ¿qué me falló ahí? Y le pongo atención con amor, ¿no? Claro. Me gustó una persona que había alarmas en mi vida, pero que no les puse atención. Entonces creo que me gustó más la historia que amarme a mí mismo. Porque si me hubiera amado primero, me hubiera dado cuenta que no hubiera permitido que nada me hiciera daño. Entonces, si partimos del amor, y ese es el Dios que yo quiero dejar, el Dios que te ama profundamente, el Dios que es amor, y empiezas a voltear a tu alrededor y a decir, ok, voy a amar a los demás, eso cambiaría mucho la pobreza y la necesidad en el mundo. Voy a amarme a mí mismo, eso cambiaría tus relaciones, tu sociedad, tus amigos, tus relaciones familiares, tus relaciones de novia o pareja, ¿no? Todo lo que podría cambiar es, de verdad, enfóquense en amarse mucho. Eres el gordito de la clase, eres un gordito precioso y tal vez eres gordito y puedes dejar de serlo si te cuidas, si comes bien, si cambias algunas cosas. Y te firmo que así, gordito, también hay una gordita para ti o una flaquita, una altita que le gustan los gorditos. Entonces empieza a amarte, empieza a voltear a todo lo que te rodea y a entender a este Dios, que si lo ves con amor y le preguntas con amor, Él te contestará con amor y te hará entender el mundo. Quitándolo a Él, la verdad es que no tengo respuestas científicas. Creo que la ciencia no ha parado de buscar. De repente dice que no comamos tanto huevo y luego no, mejor sí coman mucho huevo. Los deportistas no pueden tener relaciones sexuales antes de las Olimpiadas, no que creen sí tengan porque al revés les hace bien. Entonces, claro. Plutón es de este universo, no, ya no es de esta galaxia, no, otra vez sí, no, otra vez ya no. Entonces, no quito la ciencia estudia lo que alguien creó. La ciencia no puede estudiar lo que no existe. La ciencia solamente se dedica a estudiar lo ya creado. La pregunta es, ¿quién lo creó? Pregúntale al que lo creó y vas a tener tu propia ciencia, y pregúntalo con amor y vas a llegar a muchas respuestas que seguro todos los seres humanos tenemos. Por supuesto, y yo, fíjate, no cierro también diciendo que parte de lo que la ciencia ahora ha apuntado y la pandemia nos ha llevado justo a que este desarrollo de nuestra espiritualidad, esta parte de
la plenitud en la vida tiene que ver justo cuando le damos el sentido a hacer por el otro, ayudar al otro, a que nuestra comunidad esté atendida, porque eso genera una paz y un bienestar. Entonces es justamente un momento en donde la ciencia se ha juntado mucho con la espiritualidad y donde hemos podido darnos cuenta de la fortaleza que tiene esto. 100%. Así que, bueno, Kalimba, qué increíble conversación. Sé que seguramente les quedará a muchas personas. Les pido compártanlo, denle like y más que nada para que se nutran otras personas escuchando este mensaje tan lindo que nos dejas. Estas herramientas que también nos pueden servir porque básicamente es lo que nos ayuda a salir cuando estamos en el momento 100%. Más complicado. Y suena trillado, pero la verdad es que cuando yo también tengo una plática así, hay muchas cosas que me recuerdo y que me vuelven a servir, que tal vez había olvidado, y hay muchas otras que descubro, ¿no? Hablando también empiezas a descubrir cosas que venían para ti mismo. Entonces te agradezco muchísimo porque al primero que le sirves a mí, y efectivamente compártanlo muchísimo, y sirve y tengamos más pláticas así. Sirven un montón. Encantada y seguramente tomaremos un tema porque ya vi que como papá creo que tienes mucho material que podemos compartir. Encantado. Así que oficialmente te invito a que tengamos la conversación acerca de paternidad. Buenísimo, seguro que sí. Gracias. Pues nada más compártenos dónde te encuentran, lo último que estás haciendo para que bueno, siempre Ya voy a arrancar gira, se llama 6 PM, Tour 6 PM, el disco se llama 6 PM, sale en marzo. Ahorita ya están en todas las plataformas los nuevos sencillos. Estamos ahorita en un sencillo que se llama Bailar, viene una canción nueva también, y chéquenlo en Kalimba Oficial, que es mi Instagram, con doble F, por bruto, no sé por qué lo puse así, pero búsquenlo Kalimba Oficial y de ahí los mando a todas las demás plataformas. Estoy en Spotify, estoy en YouTube, estoy en todos lados. Kalimba, el de la palomita, negrito, así como me ven. Ese soy yo. Buenísimo, y yo les recuerdo las mías, Katy C. de la Barca, igual en todas las plataformas, y un gusto el mío volver a tener aquí. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.